¿De qué va la ética? Capítulo 1. La ética como el arte de vivir o saber vivir. La primera e indispensable condición ética es la de estar decididos a no vivir de cualquier modo. Estar convencidos de que no todo da igual. La ética es la reflexión sobre por qué se consideran válidos algunos comportamientos. Entre todos los saberes posibles, existe al menos uno imprescindible, el de que ciertas cosas convienen y otras no. Ciertas cosas convienen, buenas, otras cosas, en cambio, no convienen, malas. Para el filósofo en cuestión, Fernando Savater, la ética es el saber distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene. También es el saber por qué se consideran buenos o malos unos determinados comportamientos. Hay cosas buenas y cosas malas, pero a veces las cosas no son tan sencillas. En estos días, las exigencias de vivir una vida ética son cada vez mayores, pues la sociedad se ha alejado en muchos casos de lo que se puede considerar una vida bien vivida. La ética que presenta Savater quiere ser como el arte de vivir. Entrando en materia, la ética como el arte de vivir o saber vivir. En la sociedad en la que se vive hoy, hay grandes confusiones en cuanto a lo que es bueno y lo que es malo. Lo malo parece a veces resultar más o menos bueno, y lo bueno tiene en ocasiones apariencias de malo. Alguien hace algo que es malo porque todo el mundo lo hace, o deja de hacer aquello que es bueno, pero que no es visto como bueno por los demás. En definitiva, hoy se requiere, más que nunca, de algo o de alguien que diga cómo vivir o cómo saber vivir esta vida, de forma que humanice a quien la vive y humanice a los demás. Savater 2004. Lo de saber vivir no resulta tan fácil, porque hay diversos criterios opuestos respecto a qué debemos hacer. Termino la cita. El mayor problema que se tiene es que no hay un acuerdo general referido a lo que se debe hacer o no hacer, pues en lo de vivir, las opiniones distan de ser unánimes. La ética es la reflexión encaminada a vivir mejor, a ser mejores personas y a actuar de forma más libre. Entre los animales se da algo que ellos mismos no pueden evitar hacer. Es el realizar siempre las mismas tareas y de la misma forma. Savater presenta varios ejemplos que pueden iluminar. Las abejas siempre hacen celdas para la miel de forma hectagonal, no importa las circunstancias en las que se encuentren. Sus panales tienen siempre la misma forma. Dentro de la colmena hay algunas que se dedican al trabajo forzado, las obreras, una reina a asegurar la reproducción y unos zánganos que no dejan de ser zánganos. Pero estas abejas no tienen la libertad para rebelarse en la colmena y decir que no quieren trabajar más, que ya están cansadas de hacer miel, pues para ellas lo bueno es lo que hacen y nada más. Otro ejemplo se encuentra en las termitas que construyen sus fortalezas para protegerse. Ellas pasan mucho tiempo para dejar terminada su fortificación, y si se le destruye, vuelven de inmediato a reconstruirla. Si son atacadas, las obreras salen a defender la entrada de su ciudad sin importar que el enemigo sea más fuerte o superior en número que ellas. Pero no pueden decirse: ¡nos rendimos! ¡Retirada! No, ellas no saben tomar otra decisión que no sea la de evitar que las enemigas lleguen a su casa y la destruyan. No se rinden. El ser humano es, dentro de los seres vivientes, el que puede decidir qué hacer o no hacer. Sabe que hay cosas que son buenas y otras que son malas, que algunas son buenas para sí
y malas para otros, pero puede optar entre hacer aquella o esta. El ejemplo de Héctor, al decidir enfrentarse a Aquiles, es un ejemplo claro de la libertad del hombre. Aquiles era más fuerte que Héctor, y él lo sabía, pero decide ir a combatir con él, aunque también tuvo en sí el decir que no quería pelear, o sea, tuvo otras opciones a elegir, y es ahí donde somos libres, en poder elegir aquello que se quiere hacer o no hacer. Como se vive en una sociedad, no puede alguien darse el lujo de hacer todo lo que desee, porque hay acciones que benefician a uno en particular y perjudican a otro o a otros, por lo que la libertad de un individuo está algo condicionada por lo que han hecho o están haciendo o harán los otros. La ética quiere ser la reflexión sobre por qué se consideran válidos algunos comportamientos. Ya se sabe que entre los saberes posibles existe al menos uno imprescindible, y es el que ciertas cosas convienen y otras no. Ciertas cosas convienen, buenas, otras en cambio no convienen, malas. Para Sabater, la ética es el saber distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que conviene y lo que no conviene a una persona en particular. También es el saber por qué se consideran buenos o malos unos determinados comportamientos. Hay comportamientos o actitudes que en unos aspectos son buenos o dan la impresión de serlo, pero en otros son malos. Un ejemplo de esto es la mentira, que aunque es cierto que en todos los casos es mala, hay ocasiones en las que parece pintarse de buena. Es mala la mentira porque destruye la confianza en la otra persona, pero en ocasiones puede ser útil o beneficioso mentir para obtener alguna ventaja, o incluso para ayudar o hacerle un favor a alguien. Solo que luego que se descubre la mentira, como se ha visto en los últimos años, es mayor el daño que se causa que el bien que se trató de conseguir en el momento que se dijo la mentira. Puede darse el caso de que se presente la oportunidad de mentir para salvar una vida, y en esa ocasión cualquiera diría que es bueno mentir, pero la verdad es que hay otras formas de salvar una vida que no sea el de apelar a la mentira, como es el de abstenerse a responder. Es mejor decirle al enfermo de cáncer incurable la verdad sobre su estado, o se le debe engañar para que pase en angustias sus últimas horas. Las cosas que se van a hacer hay que pensarlas bien, porque vivir éticamente no consiste en vivir de cualquier manera. Es que las personas pueden y deben tomar sus propias decisiones, porque es esta la forma en la que se es libre. Y ser libre es un derecho y una obligación que todas las personas tienen, aunque se vea limitada esa libertad en algunas circunstancias. Cada uno puede decidir en su forma de pensar o de actuar, pero no puede decidir en los aspectos exteriores que no se pueden controlar, como son que hoy llueva, que el sol mañana no salga, etc. Afirma Sabater que nadie es libre de elegir lo que le pasa, ya que no puede un ser elegir dónde quiere nacer, los padres que desea tener, etc. Pero sí es libre de responder de una forma u de otra a lo que le pasa. Una de las cosas que diferencian a las personas del resto de los animales es la capacidad de optar por una cosa o la otra, porque nunca se presenta una sola vía, sino varias. Es verdad que no puede una persona hacer cualquier cosa que quiera, pero nadie está obligado a querer hacer una sola cosa. La ética también se refiere a la búsqueda de cuál es la mejor forma de vivir, porque alguien puede inventar y elegir en parte lo que le parece la mejor forma de vivir, su forma de vida. Cualquier persona puede optar por lo que le parece conveniente para sí, frente a lo que le parece inconveniente, y se puede equivocar en dicha elección, porque actuar con libertad conlleva intrínseco la posibilidad de equivocarse,
por lo cual, todo individuo que quiera vivir libre debe fijarse bien en lo que hace y procurar adquirir un cierto saber vivir o arte de vivir. En resumidas cuentas, un vivir mejor, que es a lo que llaman ética. Y lo que intenta esta ética es descubrir qué significa en el fondo esto de saber vivir o vivir mejor. Desde la antigüedad, el hombre busca cómo vivir mejor o cómo ser mejor. Varios siglos han pasado desde que uno de los filósofos de la antigüedad dijo que se debe conocer primero uno mismo para lograr ser felices y hacer a otros felices a la vez. La ética ha servido y sirve aún para hacer que los seres humanos se desempeñen mejor como personas. Es un camino para vivir mejor. Las personas que suelen actuar mejor en la sociedad son llamadas éticas, debido a que su proceder es correcto y no daña a los demás. Pero esto hace que surja la pregunta de que si cuando se actúa bien o mal, se hace por órdenes, costumbres o caprichos, o por otras razones. En esto queremos profundizar en el capítulo siguiente. ¿De qué va la ética? Breve curso sobre ética, basado en el libro del filósofo español Fernando Savater, Ética para Amador, con aplicaciones para la vida diaria y apto para todo público. Producido y narrado por J.R. Concepción como un aporte a la sociedad que poco a poco ha ido perdiendo los principios éticos para vivir dignamente, sin dañarnos y sin dañar a los otros. Este curso consta de una introducción y 10 capítulos. Cada capítulo es continuidad del anterior, pero eso no quita que se puedan escuchar de manera independiente. De todos modos, se le sacará provecho a cada parte si así se desea. Si quieres profundizar en cualquiera de las partes, puedes contactarnos escribiéndonos al correo jrconcepcion507@gmail.com.